Buenas tardes, mi nombre es Darcy Andrade y voy a hacer mi exposición acerca de la teoría pedagógica y psicológica del aprendizaje. Según Watson, ¿qué es el conductismo? El conductismo se entiende por conductismo a una corriente de la psicología que fija su interés en la conducta de los seres vivos y que la comprende como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas determinadas. En su enfoque más clásico, abandona cualquier interés en lo intrapsíquico, como emociones, reflexiones, imaginaciones, y se centra únicamente en la conducta observable, es decir, valora lo objetivo por encima de lo subjetivo. El conductismo fue una escuela psicológica altamente dominante desde su aparición en el siglo XX, especialmente en el período entre guerras, y se considera como una respuesta a la psicología introspectiva, dominante en la época del estructuralismo y la introspección como método de estudio. Su mayor expositor fue el estadounidense John Watson, 1878-1958. Existen en la práctica numerosas vertientes del conductismo, distintas de la inicialmente propuesta por Watson, tales como la escuela de Skinner, Thurman Hall, la psicología interconductual de Cantor, el conductismo teológico de Rachlin y entre otros. A grandes rasgos, sin embargo, el conductismo tiende a percibir la conducta de los seres vivos como el resultado de un condicionamiento impartido a lo largo de su formación mediante estímulos externos, tales como castigo y recompensas, más que el resultado de mecanismos internos, como los instintos o los pensamientos. Por esta razón, el conductismo valora el entorno por encima de todo, pues no se puede separar el aprendizaje del contexto en que tuvo lugar. Asumiendo esta perspectiva, las patologías mentales no son realmente tales, a menos que exista un basamento biológico o físico, es decir, una enfermedad. Del resto, deben ser consideradas en el marco de su contexto de aprendizaje, por lo que no aprueban el tratamiento mediante psicofármacos. Conductismo de Watson. Watson fue quien inauguró el conductismo como corriente psicológica, afianzándose en posturas objetivas en torno a la mente. No negaba la existencia de fenómenos intraparapsíquicos, pero sí que estos pudieran estudiarse, ya que no son observables, lo que en cambio se puede hacer con la conducta. En este sentido, Watson era heredero de los estudios de Iván Pavlov sobre el condicionamiento clásico. Según Watson, la observación y la modificación de la conducta era la vía de acceso al interior de la mente humana y no al revés. Además, únicamente aspirando a un carácter objetivo en sus enfoques, podía la psicología abrirse paso entre las ciencias naturales, adoptando de algún modo los pasos del método científico. El conductismo en la educación fue tan importante como escuela psicológica que también influyó enormemente en el modo que comprendemos el aprendizaje. De allí que existan teorías del aprendizaje conductistas y planteamientos escolares que buscan sacar el mejor provecho a lo que plantean estas teorías. De hecho, la aproximación conductista a la escolaridad parte del uso de refuerzos positivos y negativos para estimular la conducta deseada en los niños y jóvenes y desestimular o erradicar las no deseadas. En estos modelos, la motivación hacia el estudio es externa al estudiante y por lo general se privilegia el desarrollo de su memoria, por lo que se utilizan hoy en día otras técnicas y teorías más apropiadas para una educación participativa y menos castigadora. Las aplicaciones en la educación. Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y aún siguen siendo utilizadas en algunos casos con serios reparos. Enfoques conductistas están presentes en programas computacionales educativos que disponen de situaciones de aprendizajes en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros de textos, símbolos, indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Pero también existen otras situaciones que se observan en educación y que son más discutibles aún, como por ejemplo el empleo de premios y castigos en situaciones contextuales en las que el estudiante guía su comportamiento en base a evitar los castigos y conseguir los premios, sin importarle mucho los métodos que emplea y sin realizar procesos de toma de conciencia integral. Hoy en día hay un consenso en estimar un conjunto de aprendizajes posibles de desarrollar mediante esquemas basados en las teorías conductistas, tales como aquellos que involucran reforzamiento de automatismos, destrezas y hábitos muy circunscritos, recitar una secuencia de nombres, consolidar el aprendizaje de tablas de suma y de multiplicar, recordar los componentes de una categoría de elementos químicos, etc.
La enseñanza se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Es considerado como el modelo que se fundamenta en el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos mecanizados, dando lugar al desarrollo de procesos repetitivos. Para los teóricos conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta, observable en un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La conciencia que no se ve es considerada como una caja negra en la relación de aprendizaje sujeto-objeto. Centra la atención en la experiencia como objeto y en instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como generadora de respuestas del sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la objetividad en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable. El papel del docente es el modelador de mentes y alumnos. El enfoque conductista está basado en un modelo de comunicación vertical que sitúa al docente por encima del alumno, asumiendo la figura o el rol de emisor activo de las situaciones y los contenidos, y el alumno lo representa como un ser pasivo que percibe la información. El papel del docente consiste en modificar las conductas de sus alumnos en el sentido deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno. La evaluación. El dominio de esta conducta por parte del estudiante determina su promoción al aprendizaje de una nueva conducta. En este sentido, el desarrollo del sujeto de la educación es entendido como la acumulación de saberes o conocimientos atomizados de la ciencia, que deben ser periódicamente controlados con fin de aprobación o reprobación. La evaluación en el modelo conductista es el control periódico de los cambios de conducta, especificados en los objetivos mediante la aplicación de pruebas objetivas. En el modelo conductista, la evaluación se presenta: ¿qué evaluar? Resultados. ¿Cómo evaluar? Instrumento tradicional. ¿Quién evalúa? El profesor. ¿Cuándo evalúa? Al final del proceso. La evaluación es un control permanente. Principales características del conductismo: el intento de predecir y controlar la conducta de forma empírica y experimental. La enseñanza se plantea como un programa que modifica la conducta del alumno. Condiciona al alumno a realizar actividades previamente definidas. Desarrolla alumnos receptores de la información. Fomenta la memorización de los contenidos. La pirámide de enseñanza por medio del conductismo. La base es la información se deposita en el alumno. El aprendizaje se determina mediante el cambio de conducta. El maestro es el centro de este proceso. El alumno se convierte en receptor de información y la evaluación se enfoca en el producto. Sus ventajas y desventajas. Las ventajas: se logra una conducta deseada, se logra una relación entre un estímulo y que éste produce una respuesta. Es observable, dada la posibilidad de planificar, organizar y regular la conducta humana. Enseñar el vocabulario, por ejemplo, mostrando dibujos junto con los nombres impresos de las cosas dibujadas. Desventajas: mecaniza al alumno. El aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista. No considera el carácter cualitativo emocional de la conducta humana. Gracias.